¿Alguna vez has llegado a sentirte en lo que conocemos como un estado de trance? Es sin duda una sensación extraña. Es casi como si abandonáramos la realidad en la que vivimos por un momento, como si lo único que percibiéramos en ese fragmento de tiempo fuera únicamente nuestra propia conciencia e individualidad. Ahora que nos remitimos a esa sensación, tendré que pedirte el favor de que la mantengas mientras escuchas mis palabras y te explico cómo un estilo de música es capaz de remitirnos a esa sensación tan extraña. Sin más vueltas, empecemos. ¿Sabías que el arte, además de generar productos y obras muy buenas, puede ser una experiencia nueva? Un espacio que nos invita a la reflexión, o que simplemente nos remite a sensaciones a las que no estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana. ¿Te sorprenderías si te digo que, dentro del arte, hay un estilo musical que nos lleva a esa sensación que mencioné al inicio? Este estilo musical se conoce como música espectral, un estilo en donde se ponen las características tímbricas y armónicos del sonido como la guía, arquitecta y protagonista de la obra. Este estilo musical fue acuñado por el compositor y teórico francés Hugues Dufay en el año 1970, debido a que en los 60, junto a otro grupo de compositores ubicados en Francia, se centraron en desarrollar un nuevo enfoque dentro de la música, uno en donde, como mencioné anteriormente, el timbre y la característica del sonido fueron lo más importante dentro de la obra. Sin embargo, a pesar de ser consolidada en los 70s, esta intención ya venía de tiempo atrás en el país europeo, con compositores como Debussy o Maurice Ravel. Por lo mismo, algunos autores plantean que esta no fue una escuela, sino más bien una respuesta a un problema que había generado otro movimiento musical, conocido como el serialismo integral, en donde se buscaba el control compositivo absoluto de la obra, pero no se tenía en cuenta el resultado sonoro final. Otro de los aspectos más importantes de este movimiento, de esta escena, fue que los compositores enfatizaron en conseguir un sonido orgánico y que fuera en base a las leyes de la física. Sin embargo, esto plantea una contradicción muy grande, ya que, para poder manipular los armónicos de un determinado sonido, se emplean procedimientos e investigaciones científicas que rompían con esa propuesta orgánica. A pesar de esto, el movimiento no perdió fuerza alguna, ya que si bien había algunas contradicciones dentro del mismo, permitió llegar a nuevos horizontes del sonido e inventar técnicas que son útiles al día de hoy, como lo es, por ejemplo, manipular frecuencias y parciales de un sonido para lograr un determinado timbre. Asimismo, trajo consigo una nueva concepción del tiempo dentro de una obra musical, pues a través del sonido se consiguió llegar a una nueva teoría en donde se explicaba cómo la manipulación de ciertos aspectos dentro de una obra es capaz de alterar la percepción del tiempo y asimismo robar la atención completa del oyente. Finalmente, uno de los logros a los que llegó este tipo de música fue complejizar el tema de las partituras aún más, ya que ¿cómo se puede escribir una obra de este tipo en una partitura europea tradicional? Es prácticamente imposible, por lo que intentaron crearse nuevos sistemas de notación musical para escribir las obras. Pasando a otro tema, ahora tenemos que hablar del espectralismo minimalista. A pesar de lo que te acabo de contar, el estudio del sonido y la recepción de este por parte de los oyentes no fue algo exclusivo de los franceses, ya que más bien esta fue una preocupación compartida en las vanguardias musicales del siglo XX. Esto queda claro en compositores como Stockhausen con su obra Siegmund, que se basa en los primeros 7 parciales de la nota si bemol. En esta misma obra, los 7 parciales se exponen gradual, ascendente y lentamente durante toda la obra, denotando una cierta influencia o característica en común con el movimiento de la música minimalista y también de la música oriental, ya que el interés de Stockhausen por esta música era muy evidente. Hablando de música minimalista, cabe aclarar que este fue un movimiento vanguardista que se centraba en la repetición de un patrón armónico, rítmico o melódico durante toda la obra. En ese sentido, la música espectral minimalista adoptó estas características, haciendo que las obras sigan patrones en común, como lo son las obras que a veces se van creando de forma no secuencial, sino más bien estática,
e incluso siendo que muchas veces no se perciban cambios dentro de ella, a pesar de que sí tengan cambios armónicos ricos, remitiendo al espectador, en muchas ocasiones, a esa sensación de trance y desconexión del tiempo que se planteó al inicio del podcast. Algunas de las obras que me gustaría recomendarte de este estilo musical serían la ya mencionada Stigmund de Stockhausen, Quattro Pesci del compositor italiano Giacinto Scelsi para algo más orquestal, Vortex Temporum de Grisey, que, añadido, Grisey es uno de los compositores más importantes dentro del movimiento espectral, empezando porque fue él quien hizo un manifiesto en donde estaba la concepción de cómo una obra musical es capaz de crear un espacio de tiempo para el oyente. Y, finalmente, Morton Feldman con Roscoe Chapel. Todas las obras que te mencioné anteriormente, además de explorar y emplear distintos métodos, comparten la característica de que muchas de ellas se interesan por el aspecto tímbrico del sonido como la voz importante de la obra, además de la carencia de noción de tiempo. Analizar este tema e ir con uno de los compositores más importantes e influyentes de este movimiento, cabe aclarar que el espectralismo minimalista se diferenció del francés, ya que, en lugar de explorar el sonido desde un enfoque científico, los compositores lo hacían desde lo empírico y lo individual, haciendo que cada compositor explorara una manera única de jugar con el timbre del sonido y hacerlo lo más importante y fundamental de la obra. Una de las cosas que más llama la atención del espectralismo musical es el uso de las campanas dentro de él. Esto se debe a que las campanas como las conocemos tienen muchas características tímbricas que las hacen atrayentes para muchos compositores de este estilo musical. Por mencionar algunos artistas interesados en este sonido: Tristan Murrell en su obra Gondwana, Phil Niblock en su obra Bells and Timps, Muitos Plango con Vivos Loco, Jonathan Harvey y muchísimos otros artistas. Uno en el que nos centraremos más adelante es Lawrence Barber, pero eso llegará más tarde. Para no hacer el tema tan largo, podríamos decir que el diseño y la forma que tiene la campana influyen mucho en su sonido y por ende en sus armónicos. Esto hizo que muchos compositores vieran este objeto con una gran fascinación y que exploraran diversas maneras para sacarle el jugo a su sonido. Y hablando de artistas que usaron las campanas como un elemento importante entre sus obras, ahora sí podemos hablar de Lawrence Barber. Dando un poco de su biografía, Barber fue un compositor nacido en España en el año 1949, quien se dedicó por mucho tiempo a ser pianista profesional, hasta que en los años 70, influenciado por artistas como John Cage y movimientos artísticos como el Fluxus o el Sag, decidió entrar a un movimiento conocido como Actum, en donde pudo explorar su genio creativo durante 10 años. Este es probablemente uno de los artistas más destacados dentro de este movimiento, debido a su innovación y lo creativo que fue. Para empezar, Barber durante toda su carrera implementó el uso de campanas. Durante un tiempo estuvo recopilando un montón de objetos musicales que al final terminaría usando para crear lo que él llamaría un campanario portátil. Este consistía en un montón de platos invertidos que Barber golpeaba con baquetas de distintas maneras y de distintas texturas para conseguir distintos tipos de sonidos. Añadido a esto, Barber implementó su cavidad vocal y craneal como una caja de resonancia para afectar el timbre y los armónicos de la campana. Finalmente, una de las cosas que considero más prodigios de este compositor fue que por mucho tiempo estuvo practicando un tipo de canto, el campo armónico o diafónico, que consiste, como su nombre lo indica, en cantar armónicos y no notas. Esto lo llevó a crear un nuevo estilo vocal. Reflexionando un poco acerca de todo este asunto, me parece muy interesante cómo todos estos compositores vieron en la música algo mucho más ambicioso y trajeron una concepción a ella, como una forma de crear un espacio de tiempo donde el tiempo no existe y lo único que existe, como mencioné anteriormente al inicio, es nuestra propia conciencia. Es realmente una concepción del arte bastante interesante, espiritual y muy bonita, muy profunda y está filosófica. Además de eso, cabe aclarar que este tipo de música trajo muchas técnicas novedosas que son implementadas hasta el día de hoy, como mencioné, en el uso de sintetizadores que se usan modificando sus frecuencias y sus armónicos para crear timbres específicos. Sin más nada que añadir, espero que te haya gustado este podcast y que haya aportado algo nuevo a tu vida. Gracias por escuchar.